Número 1. Stairway to Heaven. La canción, considerada por muchos como uno de los puntos culminantes en la historia de la música rock, fue incluida en el cuarto álbum de la banda. Hartos de las reacciones negativas sobre su tercer lanzamiento y que la gente los consideraba un montaje, decidieron sacar este álbum sin título. De acuerdo con Jimmy Page, la estructura musical le tomó casi un año en quedar lista, iniciando en 1970 con la grabación de su tercer álbum en la cabaña semi-abandonada de la familia de Robert Plant y hasta la grabación del cuarto álbum en la mansión estilo victoriano de Headley Grange. Se dice que la primera vez que la tocaron en vivo en 1971, el público no quedó impresionado, ya que esperaban escuchar temas más populares de la banda. Incluso Robert Plant se cuestionó el seguir usando la canción más adelante. Sin embargo, en 3 años, pasó de ser una gran canción a convertirse en el himno distintivo de la banda. Tanto fue el éxito que tuvo durante un tiempo que las tiendas de música colocaban letreros prohibiendo tocar Stairway to Heaven para probar sus instrumentos. Se dice que una vez la estación de radio KBOO en Portland, Oregon, estaba recaudando fondos y en el momento que prometieron no volver a tocar la canción en su emisora si cumplían una meta de recaudación, Robert Plant les hizo una donación por $10,000. Y es que en 1975, Robert Plant confesó que ya empezaba a cansarse de la canción. Decía, hay un número limitado de veces que puedes cantarla en serio, ya después solo se convierte en un sentido moralista falso. La letra de Stairway to Heaven fue escrita por Robert Plant inspirándose en el libro de Lewis Spence, Magic Arts in Celtic Britain. Sin embargo, esta fue acusada de tener mensajes satanistas cuando se reproducía al revés, a lo que Robert Plant comentó en una entrevista que ellos estaban tan orgullosos de su canción y su mensaje tan profundo que la sola idea de imaginar mensajes subliminales les parecía algo sucio, algo muy estadounidense y que en ningún otro lugar del mundo se habían preocupado tanto por buscar este tipo de mensajes dentro de ella. Sin embargo, se sabía que parte de la letra de la canción fue compuesta en la mansión que el guitarrista Jimmy Page le habría comprado al ocultista Aleister Crowley, de quien se sabía practicaba la magia negra y organizaba rituales, orgías y consumo de drogas. Los rumores del satanismo alrededor de la banda cobraron más fuerza cuando sus integrantes empezaron a vivir diferentes tragedias, iniciando por el accidente de automóvil que sufrió Robert Plant ese mismo año y que lo dejó un tiempo en silla de ruedas. 2 años después, Robert Plant sufría la muerte de su hijo Karak Pendra por una extraña infección estomacal, y finalmente el fallecimiento por un coma etílico del baterista John Bonham terminaría con la separación de la banda en 1980. No cabe duda que Led Zeppelin dejó un gran legado al ser una de las bandas que marcó un impacto duradero e influyente en el desarrollo de la música para álbum de estudio. Con múltiples premios a lo largo de los años, esta banda logró que su música, por su importancia cultural, histórica y estética, sea considerada por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos como Patrimonio Sonoro de la Nación. Si el video te gustó, compártelo con tus amigos y familiares para que conozcan más de estos temas. Recuerda que también nos pueden dejar en la caja de comentarios qué otras bandas te gustaría ver en estos videos. Hasta la próxima.